Hola y bienvenidos a un nuevo video. El tema es infecciones de las vías urinarias en niños. Como expositor, Saray de Los Ángeles Picado Méndez. El contenido que abordaremos es anatomía de las vías urinarias, definición de infección de las vías urinarias, epidemiología, etiología, clasificación, manifestaciones clínicas, factores predisponentes de las infecciones del tracto urinario en niños, diagnóstico y tratamiento. Anatomía. Las vías urinarias incluyen dos riñones, dos uréteres, una vejiga y una uretra, como se puede observar en la imagen. Los riñones son dos órganos con forma de frijol, cada uno del tamaño del puño de la mano, que se encuentran justo debajo de la caja torácica, uno a cada lado de la columna vertebral. Los riñones filtran diariamente alrededor de 120 a 100 litros de sangre para eliminar las toxinas y equilibrar los líquidos. Este proceso produce alrededor de 1 a 2 litros de orina por día. Ahora bien, los uréteres son dos tubos delgados de músculo que conectan los riñones con la vejiga y transportan la orina a la vejiga. La vejiga es un órgano hueco, musculoso y con forma de globo que se expande a medida que se llena de orina. La vejiga se encuentra en la pelvis, entre los huesos de la cadera. Una vejiga normal actúa como un reservorio, puede contener de 1.5 a 2 tazas de orina. Aunque no podemos controlar cómo funcionan los riñones, podemos controlar cuándo vaciar la vejiga. El vacío de la vejiga se conoce como micción. La uretra es un tubo ubicado en la parte inferior de la vejiga que permite que la orina salga de nuestro cuerpo durante la micción. Las vías urinarias incluyen dos conjuntos de músculos que trabajan juntos como esfínteres cerrando la uretra para mantener la orina en la vejiga entre micciones. El músculo del esfínter interno que se encuentra en el cuello de la vejiga y la uretra que permanece cerrado hasta que el cerebro envía señales para orinar. El músculo del esfínter externo que rodea el esfínter interno y proporciona una presión adicional para mantener cerrada la uretra. Definición. Las infecciones del tracto urinario son un problema común en la edad pediátrica, constituyendo una de las infecciones de origen bacteriano más frecuentes en niños menores de 2 años, por la cual podemos definir como infección del tracto urinario como la colonización de las vías urinarias desde la vejiga hasta el parenquisma renal por microorganismos patogénicos, frecuentemente bacterias asociadas a leucocituria y sintomatología variable. Epidemiología. La incidencia es difícil de estimar, pero se ha visto que aproximadamente 1 de 10 niñas y 1 de 30 niños menores de 16 años han presentado un episodio de infecciones del tracto urinario más de alguna vez en su vida. La prevalencia de ictus varía según la edad, el sexo, el género, la presencia o no de circuncisión. La mayor prevalencia se encuentra en lactantes menores y mujeres y varones no circuncidados. Por último, existe una alta recurrencia de ictus en niños, aproximadamente de un 30%, especialmente con factores de riesgo como la primera ictus antes de los 6 meses, historia familiar de ictus y difusión vesical e intestinal. Etiología. El agente etiológico que con mayor frecuencia causa infecciones del tracto urinario es Escherichia coli, que corresponde alrededor del 85 al 90% de los casos en niños, en los cuales otros patógenos encontrados tenemos los gram negativos como la Klebsiella, la Pseudomonas, la Enterobacter y la Citrobacter. Dentro de los patógenos gram positivos encontramos la Staphylococcus, Saprophyticus, Enterococcus y con muy baja frecuencia la Staphylococcus aureus. La mayoría de los patógenos se originan en la flora fecal, accediendo a la uretra y vejiga desde el periné. Clasificación. Las infecciones del tracto urinario baja. Podemos decir que la infección que compromete solo la vía urinaria inferior, es decir, la vejiga y la uretra. La sintomatología suele ser más clásica dada la inflamación local de la vejiga y esto incluye disuria, poliquiuria, urgencia miccional, hematuria y eventos actualmente como dolor epigástrico suelen ser más frecuentes en pacientes de género femenino y mayores de 2 años. Ictus alta o pielonefritis aguda. Corresponde a la infección del tracto urinario que compromete el parenquisma renal, generando inflamación del tejido renal. Sus síntomas cardinales: la fiebre mayor a o igual a 38 grados centígrados. La sintomatología en niños menores suele ser inespecífica, presentando irritabilidad, vómito, decaimiento, compromiso del estado general, además de fiebre. En niños mayores es más frecuente encontrar sintomatología urinaria clásica como el dolor abdominal, dolor lumbar. En algunas oportunidades pueden presentarse como fiebre sin foco. Ahora, en la bacteriuria sintomática
Se define como la colonización del tracto urinario mediante la bacteria sin generar inflamación secundaria. Estos pacientes no presentan síntomas clínicos, su examen de orina completa no presenta marcadores inflamatorios, pero el urocultivo resulta positivo. La mayoría se resuelve espontáneamente y carece de trascendencia clínica. Itus recurrente. Podemos decir que es de 3 o más episodios de itus baja, 2 o más episodios de pielonefritis aguda o un episodio de pielonefritis aguda más una itus baja en un año de un plazo. Itus atípico complicada. Corresponde a una itis alta que evoluciona de manera tórbida. Suele presentarse otros elementos que sugieren alteraciones atomofuncionales de las vías urinarias, por ejemplo, falla de respuesta al tratamiento antibiótico a las 48 horas, infección por germen distinto de Escherichia coli, sepsis, aumento de la creatinemia, globo vesical y chorro urinario débil. Este requiere de un manejo y un estudio individualizado. Manifestaciones clínicas. Las manifestaciones clínicas en itus son variadas y pueden llegar a ser muy poco específicas, particularmente en lactantes y preescolares. Por ello, en todo niño con fiebre sin foco claro es necesario tener en consideración descartar una infección urinaria. En niños recién preescolares y niños mayores aparecen los síntomas urinarios propiamente tal como la disuria, la poliquiuria, urgencia miccional. Cuando hay compromiso de las vías urinarias altas pueden referir dolor lumbar, presentar al examen físico un puño de percusión positiva. Cuando hay compromiso renal, presentar además fiebre y compromiso del estado general y vómito. Al momento de evaluar un paciente con sospecha de infecciones urinarias, se debe considerar los factores predisponentes de infección del tracto urinario en niños, como a continuación voy a mencionar. Uno de ellos es la edad. La prevalencia de itus es mayor en niños menores de 2 años y niñas menores de 4 años. El género. Pacientes femeninos tienen de 2 a 4 veces mayor prevalencia de itus que pacientes de sexo masculino. Esta relación se equipara en niños menores de 1 año. La circuncisión. Lactantes del sexo masculino no circuncidados febriles tienen de 4 a 8 veces mayor prevalencia de infecciones del tracto urinario que en niños circuncidados. Raza. Niños de raza caucásica tienen de 2 a 4 veces mayor prevalencia de infecciones del tracto urinario que niños de raza negroide. Las patologías urinarias obstructivas, obstrucciones urinarias, ya sean anatómicas, funcionales, neurogénicas, predisponen a una estasia urinaria y esta favorece el desarrollo de una infección del tracto urinario. Disfunción miccional e intestinal. Cerca del 80% de los pacientes con infección del tracto urinario recurrente. Actividad sexual. Está demostrada la asociación entre la actividad sexual e infecciones del tracto urinario en mujeres. Diagnóstico. Ante la sospecha diagnóstica de una infección del tracto urinario, la conducta es tomar un examen de orina completo y un urocultivo. La confirmación diagnóstica es mediante un cultivo de orina positivo y el número de unidades formadoras de colonias presentes. Existen métodos de recolección no invasivos como la bolsa recolectora, recolección de segundo chorro, métodos invasivos como sondeo transuretral y punción vesical. La recolección de orina por bolsa recolectora tiene un alto índice de contaminación, más del 70% de falsos positivos, razón por la cual cuando el urocultivo resulta positivo, lo más apropiado es confirmar el diagnóstico tomando una nueva muestra mediante sondeo. Cuando el resultado es negativo, permite descartar infección del tracto urinario. Ahora bien, la toma de muestra obtenida por segundo chorro es recomendada en niños con control de esfínteres. En pacientes sin control de esfínteres se recomienda el sondeo transuretral. Cuando esto no es posible, la alternativa es la punción vesical, idealmente bajo visión ecográfica directa. Cualquier sea el método de elección, la toma de muestras requiere de varios pasos que disminuyen el riesgo de contaminación. Por ejemplo, un lavado de genitales con agua y jabón sin antiséptico. La muestra debe ser tomada y sembrada de inmediato, es decir, la orina debe ser fresca. Si esto no es posible, se mantendrá refrigerado a 2 a 8 grados por un tiempo máximo de 24 horas.
Considerando que el urocultivo se demora mínimo 18 horas de incubación para informar del crecimiento bacteriano, podemos apoyarnos la sospecha clínica con un estudio físico-químico y microscópico de la muestra de orina. El estudio físico-químico demuestra leucocituria y nitritos positivos. El examen microscópico resulta positivo cuando hay más de 5 leucocitos por campo o más de 10 leucocitos por microlitro. Entre los estudios complementarios tenemos que el objetivo de este estudio tenemos los estudios imagenológicos que más que todo permiten diagnosticar anomalías del tracto urinario que pueden predisponer a nuevas infecciones urinarias y por ende al daño renal parenquimatoso. Actualmente no existe consenso sobre las imágenes que se deben realizar en niños que presentan un episodio de ITU. Las recomendaciones se basan en consensos de expertos o un bajo nivel de evidencia. En general se refiere a realizar solo los exámenes necesarios, idealmente menos invasivos y con menor exposición a la radiación. Otro estudio complementario tenemos la ecografía renal y vesical, que se utiliza para detectar anomalías anatómicas como dilatación del sistema colector, posición y tamaño renal, los riñones dúplex, además de anomalías de la vejiga. Permite evaluar el parenquisma renal, la presencia de cicatrices renales, la diferenciación córtico-medular. Otro estudio es DMSA, que permite identificar defectos del parenquisma renal correspondientes a cicatrices renales. En fase aguda de un episodio de infección del tracto urinario puede ser diagnóstica de infección. Sin embargo, no está indicada su realización en esta fase. Entre las indicaciones tenemos itus atípica en menores de 3 años, itus recurrente en cualquier paciente independiente de la edad y en pacientes donde la ecografía renal y vesical sugiere cicatrices renales. Tratamiento. El objetivo del tratamiento de infecciones del tracto urinario son básicamente 3. Principalmente, erradicar las infecciones. Segundo, lograr la mejoría clínica del paciente. 3. Minimizar las complicaciones a largo plazo, es decir, prevenir el daño renal. Entre las medidas generales tenemos hidratación adecuada y paracetamol en casos de dolor o fiebre. El tratamiento antibiótico empírico tenemos que en itus baja, alternativos como nitrofurantoína o cefalosporina de 1 generación por 3 o 5 días. En itus altas puede administrarse por vía oral o parenteral, de acuerdo a las indicaciones clínicas y a la edad del paciente. En las alternativas del tratamiento antibiótico empírico, en casos de pacientes ambulatorios se puede indicar una cefalosporina de segunda o tercera generación oral, amikacina o ceftriaxona cada 24 horas intravenosa. En pacientes hospitalizados se puede administrar amikacina como primera elección, cefalosporina de segunda o tercera generación y se debe ajustar el tratamiento según antibiograma, luego de 24 horas a febril y según tolerancia oral. Si la itus se asocia a bacteriemia, se recomienda tratamiento endovenoso por 5 días como mínimo. Entre las indicaciones hospitalarias tenemos niños menores de 3 meses de edad, pacientes tóxicos o sépticos, mala tolerancia oral, deshidratación, mala respuesta al tratamiento antibiótico adecuado, inmunodeficiencia, alteración hidroelectrolítica o de la función renal. Cuando hay un acceso renal, el tratamiento debe durar 21 días, inicialmente con cefalosporina de tercera generación y aminoglucósido, y completar con antibióticos orales según urocultivo posterior a la mejoría clínica. En circuncisión, se puede recomendar este procedimiento en niños menores de 1 año con itus febril o malformaciones urológicas asociadas. Es importante mencionar que cuando no se sigue un tratamiento adecuado suelen haberse complicaciones. Potencialmente las complicaciones de las infecciones urinarias son las cicatrices renales. A su vez, consecuencia a largo plazo de estas cicatrices renales son la hipertensión arterial, compromiso de la función renal, proteinuria, enfermedades renal crónicas. Ahora bien, el grupo de pacientes que tiene mayor riesgo de presentar cicatrices renales son: primero, episodios de infección del tracto urinario febril en periodo lactante menor, pacientes con
infección del tracto urinario febril recurrente, retraso en el inicio del tratamiento antimicrobiano, obstrucción de las vías urinarias, presencia de RUBU de alto grado y disfunción vesical o intestinal. Muchas gracias por su atención. Que sugieren alteraciones atomofuncionales de la